Esta mañana continúan las bajas temperaturas provocadas por el Frente Frío número 23. Bueno, y justo por esto Protección Civil activó nuevamente la alerta amarilla en 6 alcaldías para las primeras horas. Se trata de Álvaro Obregón, Coajimalpa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, durante las horas cercanas al amanecer se presentaron temperaturas mínimas de 4 a 6 grados. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta para evitar accidentes por uso de aditamentos para generar calor y qué debemos hacer para mejorar las condiciones en casa? Bueno, para darnos las recomendaciones necesarias tenemos en la línea telefónica a Guillermo Ayala. Él es director de Alerta Temprana de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Muy buenos días, Guillermo. Gracias por atender la llamada. ¿Cuáles son las recomendaciones ante esta alerta temprana para la ciudadanía? Muy buenos días, Ale. Las principales recomendaciones son evitar los cambios bruscos de temperatura. Esto es, si uno utiliza un vehículo X, evitar utilizar el calentador del coche. 2, en casa, evitar en todo momento utilizar calentones y descuidarlos. Siempre es importante calentar la habitación y ya que se va uno a dormir, evitar apagar el calentador. Es decir, hay que apagarlo antes de dormir. Hay que apagarlo antes de dormir. Hay que evitar a toda costa utilizar la estufa como calentador para la casa o el departamento. Hay que evitar a toda costa meter anafres que tengan leña o que tengan carbón, porque esos humos nos pueden causar la muerte. Entonces, por eso estas recomendaciones de qué es lo que no tenemos que hacer. Lo que sí tenemos que hacer es abrigarnos con 2 o 3 capas de ropa, con ropa muy pegada al cuerpo, con ropa que impida que el frío nos penetre, que la última chamarra tenga un componente impermeable de preferencia para que el frío o rompevientos, para que el viento o el frío no ingrese al cuerpo. Y cada vez que entremos y salgamos de algún lugar, cubrirnos nariz y boca. Es muy importante. Eso es muy, muy importante. Y si estamos ingiriendo líquidos calientes, evitar salir en los siguientes 10 minutos después de haberlos ingerido, porque ese contraste también nos puede afectar mucho a la salud. Ok, con esto evitaríamos entonces los cambios bruscos de temperatura. Guillermo, en el caso de los artefactos para calentar al interior de las habitaciones, nos decías, no están recomendados, pese a que algunos de ellos en su etiquetado advierten que son productos seguros. ¿Qué dicen ustedes? Como ciudadanos y como consumidores, ¿tomamos en cuenta estas recomendaciones en estos aparatos electrónicos? Se pueden considerar siempre y cuando se mantengan a una temperatura baja. ¿Por qué? Porque esos aparatos pueden provocar sobrecalentamiento en la instalación eléctrica. Y eso puede provocar un cortocircuito que termina en un incendio. Entonces, por eso la recomendación de utilizarlo a muy baja temperatura, trae ahí graduaciones que llegan hasta 1000 watts, por ejemplo, y no sobrepasar los 200. Por eso es muy conveniente calentar la habitación antes de dormir y después apagar el aparato. Bueno, y sobre todo, utilizar los que tienen un radiador de aceite, los que tienen un ventilador que también emite calor y sobre todo no utilizar en la mayoría de los momentos aquellos eléctricos de resistencia. Estos son sumamente peligrosos. Y ante esta alerta temprana, recomendaciones adicionales para la población vulnerable, niños, adultos mayores, personas con afectaciones en vías respiratorias. Cubrirlos muy bien. Hay que taparlos en todo momento a las criaturas, a los pequeños y a los adultos mayores. Hay que procurar mantenerlos abrigados. Hay que procurar tenerles un zarapito, tenerles un abrigo, una chamarra, en el caso de los adultos mayores, y no exponerlos
más que para lo necesario al aire libre. Guillermo, y sobre todo deseas estos cambios bruscos de temperatura. A veces acostumbramos en el carro a utilizar la calefacción, de pronto sales al frío y te expones a un cambio brusco de temperatura que, bueno, podría derivar en algún problema de salud. Muchísimas gracias, Guillermo Ayala, director de Alerta Temprana de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en la Ciudad de México, por estas recomendaciones. Muchas gracias a ustedes y que tengan muy buen día. Excelente, también muy buen día también para ustedes de regreso.